¿Y si te dijera que existe una forma de comandar tu realidad sin esfuerzo, sin lucha y sin depender de nadie más que de ti mismo? Imagina tener en tus manos una técnica tan poderosa que puede generar señales de transformación en solo 24 horas. No estamos hablando de magia ni de promesas vacías. Estamos hablando de ciencia aplicada a la espiritualidad, de acceder al código secreto de tu mente para que la vida a tu alrededor responda de inmediato. La verdad es simple. La realidad siempre obedece a la frecuencia de tu subconsciente, y cuando aprendes a hablarle en el idioma correcto, todo comienza a reorganizarse. Hoy vas a descubrir cómo una sola pregunta, hecha en el estado mental adecuado, puede abrir puertas invisibles y acelerar el camino hacia la vida que deseas. Antes de continuar, escribe en los comentarios: yo comando mi mente y mi realidad me obedece. Jacobo Grinberg fue uno de los científicos más audaces y visionarios del siglo XX. Neurofisiólogo mexicano, dedicó su vida a explorar aquello que la ciencia tradicional siempre evitó: la conciencia, la mente y su influencia directa sobre la realidad. Mientras la mayoría de los investigadores se limitaban a estudiar el cerebro como una máquina biológica, Grinberg se sumergió en tradiciones espirituales, investigó a chamanes y buscó comprender fenómenos que escapan a la lógica común. Su legado más revolucionario es la teoría del campo neuronal, que afirma que lo que llamamos realidad no es objetivo ni fijo, sino una proyección de nuestro campo mental. En otras palabras, aquello que crees, sientes y piensas moldea el mundo que percibes. Esta visión encuentra respaldo en descubrimientos modernos de la neurociencia y de la física cuántica. Experimentos como el de la doble rendija ya demostraron que la conciencia influye en el comportamiento de la materia. La neurociencia, por su parte, comprueba que el subconsciente dirige más del 90% de nuestras acciones diarias. Así, al aprender a acceder y reprogramar ese nivel profundo, obtienes la llave para reorganizar tu vida. Lo que Grinberg reveló no fue solo teoría. Es una invitación a asumir el mando de la mente y, en consecuencia, de la realidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el mundo que ves afuera es realmente objetivo? ¿O será que lo que llamamos realidad es solo un reflejo de lo que cargamos dentro? Jacobo Grinberg, a lo largo de décadas de investigación, llegó a una conclusión sorprendente. La realidad no es sólida ni fija. Lo que vemos, sentimos y vivimos es solo una proyección de la estructura mental que organizamos dentro de nosotros. Esa es la esencia de su teoría del campo neuronal. Según Grinberg, existe un campo invisible de información que contiene todas las posibilidades de existencia. Sin embargo, lo que percibes no es ese campo en su totalidad, sino apenas una fracción filtrada y decodificada por tu mente. En otras palabras, dos personas pueden estar en el mismo lugar físico y aún así vivir mundos completamente diferentes, porque cada una está proyectando su propia estructura interna de creencias, emociones y percepciones. Este entendimiento encuentra respaldo en la propia física cuántica. El famoso experimento de la doble rendija mostró que la materia se comporta de manera diferente cuando es observada. Esto significa que la conciencia del observador influye directamente en la manifestación de la realidad. De la misma manera, tu mente actúa como un filtro creativo, seleccionando qué aspectos del campo universal serán presentados como tu vida. Cuando crees en escasez, miedo o limitaciones, ese es el programa que tu mente proyecta hacia afuera. La vida, entonces, comienza a reflejar esas convicciones. Las puertas se cierran, las oportunidades parecen invisibles y los mismos patrones se repiten. Pero cuando alteras tu campo interno, ajustando pensamientos, emociones y la identidad que asumes,
automáticamente el campo externo necesita reorganizarse para reflejar ese nuevo estado vibracional. La realidad, por lo tanto, no es algo distante que ocurre separado de ti. Es maleable, moldeada por la calidad de tu percepción. El error de muchas personas es intentar cambiar solo el escenario externo, sin percibir que la raíz está en lo interno. Es como intentar modificar el reflejo en el espejo sin alterar aquello que está siendo reflejado. El gran giro que nos dejó Greenberg es simple pero profundo. Si deseas transformar tu vida, necesitas transformar la estructura de tu mente. Es allí donde la realidad es diseñada. Es allí donde se encuentra el código oculto que determina lo que experimentas. Esta revelación abre un horizonte liberador. Significa que no estás condenado a vivir las mismas dificultades, ni preso del azar o de la suerte. Eres el arquitecto de tu campo mental y, por lo tanto, el co-creador de tu realidad. Cuando aprendes a interactuar conscientemente con ese campo, ajustando tu frecuencia, el mundo a tu alrededor responde de forma casi inmediata. La mente consciente gusta de creer que está en control, pero la verdad es que representa menos del 10% de nuestras decisiones diarias. El verdadero centro de mando de tu vida es el subconsciente, un sistema silencioso y poderoso que organiza percepciones, comportamientos e incluso aquello que consideras posible. El subconsciente funciona como un sistema operativo oculto. Almacena todas las experiencias, frases, emociones y traumas que has vivido. Y a partir de eso, crea filtros invisibles que determinan cómo percibes el mundo. Por ejemplo, si escuchaste repetidamente que el dinero es difícil de ganar, esa creencia se instala como verdad. Más tarde, incluso frente a oportunidades reales, el subconsciente hará que las ignores o sabotees, porque no se alinean con el programa que ya está funcionando dentro de ti. Uno de los mecanismos más fascinantes de este proceso es el sistema reticular activador, RAS, una red neuronal responsable de filtrar los estímulos que llegan al cerebro. Imagina que millones de informaciones pasan delante de ti cada segundo. El RAS selecciona solo lo que considera relevante. ¿Y qué define esa relevancia? Las creencias de tu subconsciente. Así, si crees que nadie valora tu trabajo, el RAS destacará señales de rechazo y descartará gestos de reconocimiento. Si crees que siempre falta dinero, tu RAS dará más atención a cuentas, deudas y dificultades, ignorando posibles soluciones. Es de esta forma que los patrones de vida se repiten. No porque sean inevitables, sino porque el subconsciente está continuamente recreando la misma realidad. No distingue entre verdad y mentira. Acepta como real aquello que fue repetido las suficientes veces o sentido con intensidad emocional. Por eso, experiencias de la infancia y frases oídas incontables veces se convierten en programaciones que comandan la vida adulta. La buena noticia es que este mismo mecanismo que te mantiene preso a viejos ciclos puede usarse para liberarte y crear nuevos caminos. El subconsciente es altamente impresionable y puede ser reprogramado. Cuando aprendes a comunicarte con él de la manera adecuada, no discute, no resiste, solo obedece. Y aquí entra la clave del proceso de manifestación. Para cambiar tu realidad externa, no basta con desear, afirmar o forzar comportamientos. Es necesario alterar el código grabado en el subconsciente. Una vez que acepta una nueva programación, el RAS comienza a resaltar nuevas oportunidades. Tu percepción cambia y tu energía se alinea con una nueva frecuencia. El resultado: la realidad necesita reorganizarse para reflejar ese nuevo estado interno. Por eso, cuando hablamos de crear cambios en 24 horas, no hablamos de milagros, sino de acceder a la raíz del sistema, el subconsciente. Él es el verdadero centro de mando,
Si aprendes a programarlo correctamente, todo a tu alrededor comienza a obedecer. Muchas personas ya han oído hablar de las afirmaciones positivas. Frases como «soy rico» o «soy feliz» se repiten diariamente en un intento de cambiar la mente. Pero en la práctica, ¿cuántos realmente logran transformar su vida solo con ese método? El problema es que el subconsciente, cuando se enfrenta con algo que no cree verdadero, rechaza el mensaje. Si repites «soy rico» mientras te sientes endeudado, el subconsciente no lo acepta, crea resistencia. Jacobo Greenberg, apoyado por estudios modernos de la psicología y la neurociencia, mostró que existe un atajo más eficaz: las preguntas. El cerebro humano tiene una peculiaridad llamada efecto de la laguna cognitiva. No soporta preguntas abiertas sin respuesta. Siempre que formulas una pregunta, tu mente entra en modo de búsqueda, buscando evidencias y reorganizando percepciones para cerrar ese ciclo. Este fenómeno es tan poderoso que la ciencia le dio un nombre: el efecto de mera medición. Estudios demostraron que solo preguntar a alguien si hará ejercicio en la semana ya aumenta significativamente las probabilidades de que lo haga. Ahora imagina aplicar este mismo principio a tu realidad. Cuando preguntas, ¿por qué mi vida está mejorando tan rápido últimamente?, el subconsciente no responde, no lo está. Inicia una investigación silenciosa, buscando señales, reorganizando emociones y filtrando la realidad para confirmar la hipótesis de la pregunta. Poco a poco, tu percepción se transforma y, con ella, tu vida. La gran ventaja de la pregunta sobre la afirmación es que no hay confrontación interna. Mientras la afirmación puede ser rechazada, la pregunta despierta curiosidad. Y la curiosidad es una puerta abierta para la reprogramación. Por eso, preguntas bien formuladas logran sortear la resistencia del ego y penetrar directamente en el subconsciente. Otro detalle importante es la identidad contenida en la pregunta. Cuando dices «¿por qué nunca tengo suerte?», el subconsciente busca respuestas para confirmar esa identidad de fracaso. Pero cuando cambias a «¿por qué las cosas están fluyendo tan bien para mí ahora?», ocurre el proceso inverso. Comienzas a asumir la identidad de alguien a quien todo le resulta bien. Ese simple ajuste cambia tu vibración, activa nuevas emociones y altera tu postura ante la vida. Poco a poco, empiezas a actuar, sentir y percibir como alguien que ya vive en alineación con sus deseos. La realidad externa no tiene otra opción que reflejar ese cambio interno. Por lo tanto, el secreto no es solo repetir frases desconectadas de tu realidad actual, sino preguntar de forma estratégica, como si el resultado ya estuviera sucediendo. Cada pregunta es una semilla plantada en el suelo fértil del subconsciente que inevitablemente dará frutos. Si aprendes a hacer las preguntas correctas, tu mente no tendrá forma de ignorarlas. Trabajará día y noche, consciente e inconscientemente, para transformar tu vida en coherencia con lo que fue preguntado. Existe un punto en que la manifestación deja de ser esfuerzo y se convierte en flujo. Ese punto es lo que muchos maestros espirituales llaman el estado Dios. No se trata de arrogancia, ni de colocarse por encima de la vida, sino de reconocer la chispa creadora que existe dentro de ti. En ese estado no pides, no suplicas, no deseas. Asumes que lo que deseas ya es real. Jacobo Greenberg describió este fenómeno como la capacidad de alterar la estructura del campo neuronal a través de la percepción. Cuando te identificas con la versión de ti mismo que ya vive la realidad soñada, el campo a tu alrededor necesita reorganizarse para reflejar esa nueva identidad. En otras palabras, no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Neville Goddard también enseñaba algo similar: asumir el sentimiento del deseo cumplido. Para él, la clave no estaba en repetir pedidos, sino en sentir como si la conquista ya fuese presente.
Jesús, en sus palabras, también dejó el mismo principio. Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y así será. Todas estas visiones apuntan hacia la misma verdad. La realidad responde a la identidad que encarnas. Pero, ¿cómo acceder a ese estado? El primer paso es silenciar el ruido externo e interno. El estado Dios nace de la presencia, de la respiración consciente y de la conexión con el ahora. Al calmar la mente, abres espacio para sentimientos elevados como la gratitud, la confianza y la certeza. Esos sentimientos son el combustible de la nueva identidad. Enseguida, comienzas a hacerte preguntas no desde la carencia, sino desde la abundancia. No es ¿cuándo voy a lograr prosperar?, sino ¿cómo es tan natural vivir en prosperidad ahora? Nota la diferencia. En la primera pregunta vibras escasez. En la segunda vibras realización. Y es esa vibración la que el subconsciente registra como tu nueva identidad. En el estado Dios no fuerza resultados. Te alineas internamente y dejas que la realidad se ajuste. Y siempre se ajusta. Pequeñas señales comienzan a aparecer, encuentros inesperados, soluciones creativas, oportunidades que antes no veías. Todo esto porque tu percepción cambió y con ella también cambió el reflejo del campo externo. Ese estado es poderoso porque disuelve las dudas. Mientras deseas algo, existe la sensación de distancia. Pero cuando afirmas en tu vibración que ya eres, ya tienes, ya vives, no hay espacio para resistencia. La certeza ocupa el lugar de la ansiedad. La confianza sustituye la espera. El secreto no está en pedir que la vida cambie, sino en ser el cambio. El estado Dios es la conciencia de que eres co-creador de la realidad. Cuando asumes esa identidad, no hay lucha, solo sintonía. Y de esa sintonía nace la manifestación. Existe un momento del día en que tu mente es más vulnerable y al mismo tiempo más poderosa. Ese momento ocurre en los instantes que preceden al sueño, cuando la mente consciente comienza a relajarse y el subconsciente toma el control. Este estado se llama hipnagógico y fue estudiado tanto por Jacobo Greenberg como por Neville Goddard. Descubrieron que, en ese corto intervalo, todo lo que piensas, sientes e imaginas es absorbido por el subconsciente como verdad absoluta. Es exactamente ahí donde entra la técnica de los 60 segundos antes de dormir. Funciona porque en ese periodo el cerebro deja de operar en ondas beta, de atención y lógica, y pasa a ondas alfa y luego teta, las mismas que dominan la mente infantil. En ese estado no hay resistencia, crítica ni juicio. El subconsciente simplemente acepta. La práctica es simple, pero exige intención. Primero, acuéstate en un ambiente tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente hasta sentir el cuerpo relajado. Luego, evoca la imagen de la vida que deseas. No solo la visualices, sino siéntela. Cómo es despertar en abundancia, cómo es vivir en amor, cómo es estar realizado. Trae colores, sonidos, olores, detalles. Cuanto más vívida sea la experiencia, más poderosa será la grabación en el subconsciente. Ahora, formula una pregunta estratégica que ya presuponga el resultado como real. Por ejemplo, ¿por qué todo comenzó a salir tan bien para mí a partir de hoy? ¿Cómo es tan natural vivir en prosperidad ahora? ¿Qué hace que esta nueva fase de mi vida sea tan ligera y perfecta? No esperes una respuesta lógica. El objetivo es instalar un comando. Al caer dormido inmerso en esa emoción, tu subconsciente registra la pregunta e inicia un proceso de reorganización interna para encontrar coherencia con ella. Durante la noche, mientras el cuerpo descansa, tu mente silenciosamente comienza a alinear percepciones, emociones e incluso comportamientos futuros de acuerdo con esa nueva identidad. El detalle crucial es que debes dormirte dentro de esa sensación.
Si te dejas llevar por preocupaciones o distracciones justo después de la práctica, el efecto se diluye. Pero si permaneces conectado a la emoción de la realización, plantas una semilla que germinará en tu realidad. Cuando se practica durante varias noches consecutivas, esta técnica crea una reprogramación profunda. Pequeñas señales comienzan a aparecer ya en las primeras 24 horas. Un encuentro inesperado, una oportunidad inusual, una inspiración poderosa. Estos son indicios de que el campo externo está respondiendo al nuevo comando interno. El poder no está en el esfuerzo, sino en la consistencia. En solo 60 segundos puedes activar una nueva programación que, repetida noche tras noche, transforma completamente tu realidad. La idea de manifestar algo en solo 24 horas puede parecer imposible a primera vista. Pero cuando entendemos cómo la realidad responde a la frecuencia interna, percibimos que no se trata de crear algo de la nada, sino de sintonizar con una versión de la realidad en la que el deseo ya existe. La física cuántica sugiere que múltiples posibilidades coexisten, y al cambiar tu vibración, accedes a una línea de tiempo diferente. El primer paso para acelerar este proceso es liberar la ansiedad. Cuando deseas algo con desesperación, transmites al campo el mensaje de que aún no lo tienes. Esa vibración de carencia genera más espera, más obstáculos. El secreto es asumir la identidad de quien ya vive la realización. Cuanto más natural se vuelva esto, más rápido se ajusta la realidad externa. El segundo paso es reconocer las señales de alineación. La manifestación no siempre aparece como el resultado final inmediato, sino como pequeñas confirmaciones. Un mensaje inesperado, un encuentro improbable, una idea repentina. Estas señales son como flechas que indican que el campo se está reorganizando. Celebrarlas amplía tu vibración receptiva y acelera aún más el proceso. El tercer paso es actuar en coherencia con tu nueva identidad. Eso no significa forzar comportamientos artificiales, sino adoptar pequeñas actitudes que comprueben al subconsciente que ya vives esa realidad. Si deseas prosperidad, cuida tu dinero como alguien próspero lo haría. Si buscas amor, trátate con el respeto y el cariño que esperas de otro. Cada acción coherente refuerza el campo vibracional. El cuarto paso es abrirte a lo inesperado. La manifestación no ocurre según los planes limitados de la mente consciente. El cómo y el cuándo pertenecen a la vida. Al soltar el control y permitir que el universo trabaje, abres espacio para que las soluciones lleguen de formas mucho más creativas de lo que podrías imaginar. Por último, la clave es practicar la técnica de los 60 segundos antes de dormir con presencia y consistencia, aliada a las preguntas estratégicas y al estado Dios. Esta combinación crea un campo de coherencia tan fuerte que la realidad no puede resistirse. Cuando vibras certeza, gratitud y confianza, en pocas horas algo debe moverse a tu favor. Manifestar en 24 horas no significa que tendrás instantáneamente todos tus sueños realizados, sino que el campo comenzará a responder con señales claras y tangibles. Estas señales son la prueba de que la realidad ya se está ajustando. Y cuando honras cada pequeño movimiento, la transformación mayor se acelera. En el fondo, la manifestación rápida consiste en aprender a vivir hoy como la persona que ya posee lo que desea. Cuando esa identidad se convierte en tu frecuencia dominante, el tiempo deja de ser un obstáculo y la realidad responde inmediatamente. Ahora que comprendiste cómo tu mente es el verdadero centro de mando de la realidad, es hora de transformar conocimiento en práctica. No basta solo entender los conceptos, es necesario aplicarlos con intención y consistencia. Hoy mismo, antes de dormir, reserva 60 segundos para experimentar la técnica.
Respira hondo, entra en estado de calma, siéntete como la versión de ti mismo que ya vive lo que deseas y haz la pregunta poderosa que instalará la nueva programación en tu subconsciente. Mañana, mantente atento a las señales. Pueden venir en forma de un encuentro inesperado, una idea repentina, un mensaje que llega en el momento justo. Reconoce esas señales, celébralas y mantente en la frecuencia de la certeza. Cada detalle es una prueba de que el universo ya está respondiendo a tu vibración. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite despertar al poder de la mente. Y no olvides, escribe en los comentarios la frase que sella este compromiso con tu transformación. Yo comando mi mente y mi realidad me obedece. Al declarar esto, activas aún más la energía de este viaje. El poder siempre estuvo dentro de ti. Ahora es hora de usarlo.